Este ensayo académico, denominado Praxis docente, una experiencia nutrida desde la interculturalidad, alberga una noción totalmente revestida dentro de la esencia educativa, en la cual se asume la esencia de la docencia desde su praxis. Y cuando hablamos de praxis, no solamente la práctica de la labor de la docencia en la enseñanza, sino esa función integral de la experiencia, una experiencia que da razón de base de esa herencia, de esa historia, de esa identidad sociolaboral, sociocultural y sociopersonal del propio docente. Es como el docente impregna y demarca su acción de una voluntad consciente basada desde la integralidad del ser, de su contexto, la realidad escolar, sus necesidades e intereses y una finalidad educativa. Es como la noción de la docencia, embestida desde su finalidad personal educativa y formativa, anclada en una visualización de punto y círculo, de donde esa acción educativa, esa vigencia de la docencia, asuma sentido y significado en un contexto totalmente peculiar, determinado por la herencia, la realidad, su idiosincrasia. Es así que una experiencia nutrida desde la interculturalidad se ve robustecida, puesto que la educación no puede ser una linealidad, una unisonidad en la cual el docente demarque una especie de embudo paradigmático epistémico, circunscrita en una sola noción de ver, hacer y generar ciencia o conciencia. Por eso, hay que asumir las nociones de una práctica nutrida en un nexo intercultural para poder generar una simbiosis entre contexto e idiosincrasia, lo cual nos permite aquí generar un proceso dialógico, dialéctico y subjetivo o intersubjetivo dialógico, porque es la forma de cómo el conocimiento se construye y se reconstruye y se repiensa desde el diálogo, desde la simbología que establece el ser, el hacer del estudiante, del docente en un contexto dado y de una dialéctica porque va a haber una interacción, una compenetración, una equidad en ese escenario para que el conocimiento eclosione de esa subjetividad, puesto que desde la noción de cada cabeza es un mundo, se establece también la vigencia y peculiaridad del aprendizaje escolar, puesto que cada estudiante, desde su estilo, ritmo y sistema de pensamiento, genera una eclosión, un desarrollo cognitivo peculiar. La razón de ello, también su esencia, su rizoma social, cultural, familiar y personal. También determina la forma cómo se puede generar ese aprendizaje, generando entonces esa eclosión de ese repositorio experiencial, donde mis vivencias, mis experiencias determinan y nutren mi conocimiento y le dé sentido y significado desde esa articulación, desde esos contenidos programáticos en la escuela en un contexto real. Aquí el conocimiento, la formación, la enseñanza no es tácita, sino que se vuelve consciente en una especie de extrapolar los conocimientos adquiridos o desarrollados en el aula, en un contexto real para que tenga sentido y significado y genere un proceso de convergencia socioconstruccionista, como decía Kenneth Hergen, un proceso nutrido donde el conocimiento se empalma de la realidad, se construye y reconstruye desde la vivencia, la esencia del propio humano. Aquí, lo laboral integra lo sociocultural y lo cultural integra lo laboral, impregna y determina lo laboral, puesto que no podemos generar una formación del sistema educativo aislado de una realidad social, cultural y política. En este sentido, se busca, por lo tanto, una integridad educativa, formativa, comunitaria y personal, basada en que el conocimiento parte o impregna al individuo a su realidad y a toda esa complexión nutrida de esa historiografía,
Aquí, la educación trasciende ese núcleo semántico de escuela y se ubica en un sistema de relaciones humanas y desarrollo social donde la ciencia, la investigación, la docencia y emociones y sentido racional cobran vigencia desde la identidad subjetiva, siendo el sujeto ese cosmos de posibilidades concatenadas en un contexto singular. Aquí lo general se vuelve distópico, puesto que lo particular genera una complexión de conocimientos sublimes, genera una holografía, un principio hologógico. Desde esa integración de ese diálogo, esa dialéctica, esa intersubjetividad, donde el conocimiento se vuelve una estructura común de sentir significado para los estudiantes, que albergan y nutren un contexto educativo específico. Por lo tanto, se converge en una esencia educativa, ya que se asume esa hilación, ese sentido, ese significado que genera y nutre realmente la noción, la vigencia, la trascendencia y la imbricación de la formación, trascendiendo la enseñanza y ubicándose en un plano de aprendizaje, enseñanza, aprendizaje, constituida por un conocimiento continuo desde el imaginario del docente, escolares, integrada desde una vigencia también sociohistórica, sociocultural e historiográfica, desde la experiencia de los estudiantes y el propio docente, donde convergen y genera una matriz epistémica general, hologógica de sentir significado para todos y cada uno que integra ese núcleo, esa realidad, ese rizoma sociocultural, socioescolar y sociolaboral. Por lo tanto, la praxis docente debe de estar nutrida por esas buenas relaciones basadas desde la esencia de la identidad social, cultural, donde el principio de otredad, ver en el otro mi propia realidad y ver en el estudiante mi propia realidad, carga un significado, una simbiosis de sentido, significado y realismo, donde la formación trasciende lo curricular, lo administrativo y se ubica en la esencia pragmática dirigida por una vigencia axiológicamente sentida. En este transitar de la realidad y la praxis docente, constituida en un escenario basado desde su esencia local, situacional, cultural, histórica y hasta político-lingüística, puesto que el conocimiento también tiene una implicación lingüística de esos códigos que tienen sentido y significado en la comprensión del escolar y su nodo aprensible. Es por eso que el docente debe partir de su identidad laboral. Generar primero un principio de voluntad de valoración consciente al trabajo, no en una especie de apego, de pasión, de inherencia a eso que se hace, y eso que se hace que tenga esa sustanciabilidad, ese valor, ese cliché, esa labor en la cual el docente sienta, viva y prescriba la docencia en cada acción, no solamente dentro de la escuela, porque recuerda, la figura, el rol y la función del docente no solamente trascienden las aulas, pues trascienden la institución y complementa desde lo familiar, personal, comunitario y hasta en los grados y escenarios personales. El ser docente implica una formación integral, integrada y hologógica. En este sentido, se hace de una vigencia educativa y consistencia social. La docencia, sin la generacionalidad, sin ese nodo escolar basado en un contexto, en una cultura y una identidad intersubjetiva, no se puede generar una trascendencia, una entropía que me permita una homeostasis formativa basada en una regulación cognitiva, en procesos básicos, para luego ganar procesos superiores de pensamiento, donde me permita generar un estudiante crítico, reflexivo y que actúe en principio de su sociedad, de su comunidad. Por eso,
también es necesario que el estudiante aprenda a identificar su cultura, sus raíces, su idiosincrasia. Es aquí donde la docencia cobra sentido y se focaliza en el estudiante, basada en su esencia, en sus necesidades e intereses. Por lo tanto, aquí lo curricular, lo educativo y lo pedagógico convergen dentro de esa hilación escolar, y es allí donde el docente genera una orientación y reorientación de su praxis, puesto que no solamente debe de dar respuesta a políticas educativas que muchas veces están descontextualizadas en ese escenario situacional, comunitario y local, sino que debe más bien integrar lo curricular, lo pedagógico y educativo con eso situacional, con eso circunstancial, basado en la cultura social, familiar y personal del propio estudiante. Es por ello que Gutiérrez en el 2003 considera que el docente debe ser una persona crítica y autocrítica, en la cual genera una introspección, una valoración de su praxis, de su práctica pedagógica, para que permita hacer una introspección, una valoración profunda de su yo interno. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy logrando? Para reorientar y modificar su praxis, su acción, su teleología pedagógica y en este sentido tener logros, hallazgos consistentes con respecto a esa localidad, a ese aprendizaje situacional. En esto se converge ahí el eidos pedagógico, puesto que el docente es responsable de las mediaciones sociales, dialógicas, laborales y formativas. El docente aquí genera una didáctica mediadora entre lo social, los estudiantes y educación, puesto que una educación debe formar para que el estudiante alterne y dé respuesta a lo social, pero que también genere un pensamiento cuestionable, libre, que busque la autonomía, en la cual pueda romper esas anagogías sociales, culturales, mediáticas, las cuales pueden usurpar en su pensamiento y hacerlo inhibir en la manera de pensar y sentir. Por lo tanto, el estudiante debe trascender su autonomía, su libertad cognitiva para establecer juicios valorativos, cuestionamientos y generar acciones concretas que le permitan construir, deconstruir y reconstruir una nueva realidad. Es lo que Pérez nos exhorta en el 2011 de que trabajar en un proceso de red basado en sociedad, escuela, cultura y familia. La enseñanza en red se genera en un proceso en donde el protagonista es la escuela y toda su realidad es la educación social. ¿Qué nos permite entonces comprender aquí? Bueno, que la educación trasciende esa barrera. Es como decir, educación sin barrera. Es educación que trasciende el aula y se ubica en el contexto, generando con esto una Lebenswelt no solamente del docente, sino del contexto, donde la praxis docente debe potenciar no solamente una vigencia de la realidad sociocultural desde el propio docente, donde valore, sienta e integre su praxis, su valor al trabajo, su valor a formar, sino que también genere una experiencia nutrida para él y para el estudiante, en un proceso de reflexión para sí y el propio escolar. Dentro de esta hilación simbólica se va a sumar entonces un contexto e integralidad, puesto que se debe apropiar de una cultura de trabajo que consiste en una realidad de interacción y de diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente, desde una formación, genera, como decía en las voces de Bandura, un aprendizaje vicario, un aprendizaje socialmente constituido, porque el estudiante aprende desde la observación y nosotros enseñamos desde el ejemplo y formamos desde el ejemplo. Entonces, desde esa formación y enseñanza del ejemplo, el docente debe también
generar una cultura del trabajo valorada, sentida. Entonces, no solamente se vaya a dar clases, sino que se vaya a sentir, a disfrutar y a amar apasionadamente lo que hace. No podemos exigir un clima armónico escolar cuando el clima de relaciones laborales intersubjetivas demuestra totalmente una entropía, desacuerdos, conflictos sin soluciones, sin medicaciones, solamente riñas laborales. Es por ello que se debe de generar un proceso de cultura laboral para generar una cultura escolar, donde la cultura y la interculturalidad se integren de un sistema de apreciaciones desde una identidad simbólica, donde se generen un proceso de relaciones que impregnen e impliquen la forma de ver, sentir y actuar en un contexto determinado. Desde esta peculiaridad, Ollanta en 2001 define a la cultura como un sistema de expresiones donde la identidad personal, lo local, lo regional y nacional, que caracteriza la forma en que los sistemas sociales que producen estas expresiones existen para preservar las tradiciones históricas. Desde esa formación, desde ese sentido de identidad laboral, deben de haber dimensiones docentes. Sí, pues esas dimensiones docentes deben generar un proceso educativo que lleva a cabo el medio de enseñar, donde se seleccionan la expresión simbólica de las relaciones laborales desde un plano social y extrapola el comportamiento escolar. Entonces, desde este plano social y cultural, se genera, según Rojas en 2002, unos logros que integran la lógica y una vigencia basada desde una dimensión social y cultural que genera una estructura de sentido común. De ese aspecto intercultural de la pedagogía, bueno, pues son aspectos inherentes de la situación de la que surgen problemas emocionales comunes y los propios participantes utilizan un mecanismo más adecuado para solucionarlo, en este caso educativo, incidiendo en ellos para transformarlos en su propia identidad. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, desde una formación cultural e intercultural, el estudiante va a generar esos mecanismos de pensamiento, emocionales y activos que le permitan dar respuesta a problemáticas comunes. Entonces, de esa vigencia, de esa nutrición social y cultural, se logra una trascendencia, una extrapolación, también desde ese sentido de lo social, puesto que el aprendizaje tendrá una vigencia en sentido común que permita no solamente descubrir y redescubrir el pensamiento, sino que a su vez permita generar un sentido, un significado, basado en una vigencia lógica académica, nutrida y consistente desde la acción y práctica laboral, donde no solamente se generen unas buenas costumbres relacionales basadas en un clima armónico, sino que también desde ese clima armónico se generen procesos desde una idiosincrasia, desde esa tradición, desde esa herencia, para que le tengamos un espectro complejo de sentimientos, valoraciones. Sentir significado dentro del proceso formativo es generar una especie de unisonidad entre lo que se enseña, se aprende y se actúa, y que a su vez tenga un significado cargado de una conexión o un nexo social, cultural, educativo, comunicacional e intersubjetivo. Se hace con ello un aprendizaje que va desde la noción del ser, hacer, el pensar y también desde la consistencia de una convivencia sana basada en relaciones armónicas y en buenas costumbres. Con esto se genera una implicación de unas competencias integrales basadas en la UNESCO. Con ello, no me resta más que finalizar esta disertación desde una reflexión que converge en los pensamientos de estos docentes investigadores.
Es necesario formar desde una alianza intercultural, pues al reconocer las raíces del ser humano y de su historia, se planifica su desarrollo armónico. Muchas gracias por su atención.